Quiero comenzar agradeciéndole, señor presidente, muy sinceramente su participación en este tercer Congreso FIAP Asofondos. Una vez más, usted nos ha honrado con su presencia. Quiero también agradecerle a usted la presencia de todos los miembros de su gobierno en estos 2 días de sesiones, de los ministros de Hacienda y de Protección Social, la presencia del superintendente financiero y de todos los funcionarios. Quiero también agradecer a los conferencistas, panelistas y visitantes del exterior, en particular a Guillermo Arthur, nuestro presidente de la FIAP, y a todos los conferencistas chilenos, para quienes extendemos un mensaje de solidaridad por la tremenda tragedia que afectó a su país. Un agradecimiento muy especial a todos los patrocinadores, a los medios de comunicación y al equipo de Asofondos, que una vez más ha realizado una excelente labor. Se reúne este tercer Congreso FIAP Asofondos cuando la economía mundial y la nuestra se recuperan de una de las crisis más grandes después de la Gran Depresión de los años 30. Es un momento propicio para reflexionar sobre los retos y desafíos que enfrenta el sistema pensional colombiano y sus 2 regímenes, el de ahorro individual con solidaridad y el régimen público de prima media. Al encontrarnos a unos 113 días del final de su administración, también es una ocasión muy propicia, presidente, para reflexionar sobre lo que ha sido Colombia desde el 7 de agosto del año 2002. Cuando se habla de la naturaleza de los humanos, en todos los temas, pero sobre todo en los eventos que tienen que ver con la historia política, usualmente se dice que los pueblos no tienen memoria y que por no tener memoria cometen muchos errores y se enfrentan a grandes desgracias. Por ello, Ortega y Gasset tiene toda la razón en su Rebelión de las Masas cuando dice que la memoria es el más valioso, quizá el único de los tesoros que tenemos los humanos, porque la memoria nos permite aprender de los errores pasados para no repetirlos. Creo interpretar la opinión y el sentimiento de la mayoría de los colombianos al afirmar que estamos enfrentados a una excepción de esta regla de la psicología colectiva. Porque parece que fue ayer cuando usted, señor presidente, asumió la jefatura del Estado el 7 de agosto del 2002. ¿Cómo olvidar el país que usted encontró al comenzar su mandato? Un 40% del territorio bajo control directo o indirecto de los grupos violentos. 160 municipios sin presencia de la fuerza pública. Unos 29.000 homicidios por año equivalentes a una tasa de casi 70 por 100.000 habitantes. Más de 1.700 secuestros extorsivos por año. Una economía que en términos per cápita no crecía desde el año 98. Una tasa de inversión total pública y privada históricamente baja, alrededor de un 14% del PIB. Un spread de las tasas de interés de nuestra deuda sobre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos superior a los 1.000 puntos básicos. ¿Cómo olvidar que la gente no podía salir al campo, ni podía viajar por carretera? ¿Cómo olvidar que decenas de miles de colombianos, incluyendo muchos profesionales jóvenes, pensaban solo conseguir una visa para poder emigrar a los Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países? Y miles de ellos se fueron con sus familias. Pero más grave que todos estos factores, ¿cómo olvidar la desesperanza, la pérdida de fe en el futuro por parte de los jóvenes y el fatalismo que se había apoderado de una buena parte de la clase dirigente e ilustrada del país? En algunos círculos y al más alto nivel se daba como válida la teoría según la cual el avance militar y político que habían logrado los grupos insurgentes era irreversible, que habían logrado una especie de equilibrio con el Estado y por ello lo único que restaba era entablar un acuerdo de paz que nos llevase a compartir el manejo del Estado en la forma menos indigna posible. El país no olvida, no olvidará jamás que en medio de ese estado de frustración y desesperanza se alzó una voz que dijo basta. Una voz que argumentó con contundencia la falsedad
de la susodicha teoría del equilibrio con la subversión. Una voz que enfatizó que el país con el que soñaron nuestros mayores sí era posible. Una voz que argumentaba cejas de luz, donde la mayoría solo veía tinieblas. Una voz que proclamó que pese a la violencia y tantos problemas, los mejores días de Colombia estaban por venir. Esa fue su voz, señor presidente. Y con la velocidad de un rayo, y bajo el lema de trabajar, trabajar y trabajar, a las 4 de la mañana del 8 de agosto del 2002, usted y su gobierno ya emprendían viaje a Valledupar, luego a Florencia y al día siguiente a otras ciudades y a otros temas, a comenzar a restablecer la seguridad, a hacer viables las finanzas públicas, a reformar el Estado. Y lo que muchos creyeron irrealizable comenzó casi de inmediato a generar resultados. Muy pronto, todos los municipios del país tenían ya presencia de la fuerza pública. La tasa de homicidios cayó de un 54%, entre 2002 y 2009, el nivel más bajo desde mediados de los años 80. El secuestro extorsivo experimentó una dramática caída de un 90% en ese mismo periodo. Por la drástica mejora en la seguridad, el número de asistentes a las salas de cine de las grandes ciudades, que había colapsado a tan solo 84,000 en el año 2001, saltó a 2.2 millones en promedio para el 2007 y 2008. Las visitas de los colombianos a los parques nacionales se duplicaron durante ese mismo periodo y, consistente con la mayor seguridad y el dinamismo de la economía, el tráfico de automóviles y camperos se multiplicó 17,5 veces entre el 2002 y el 2008 y el de tractocamiones de 6 ejes se multiplicó 18 veces y todo el tráfico del país se multiplicó 17 veces, una tasa de crecimiento promedio anual de un 49%. Entre tanto, la tasa de inversión total subió de un 14% en el 2002 a un 26% hacia el 2007 y 2008. La inversión extranjera directa se expandió de 2.1 billones de dólares en el 2002 a 8.9 billones en promedio en esos 2 últimos años. Así pasamos de una economía que difícilmente crecía por encima de la población a otra que se expandió a un 7% en promedio hasta que golpeó la crisis económica e financiera internacional. Por su parte, las exportaciones totales se expandieron de 12 billones en el 2002 a 35.2 billones en promedio en el 2008 y 2009, en tanto que las solas exportaciones industriales saltaron de 7.2 a 19.2 en ese mismo periodo. Y como resultado de todas estas políticas y procesos, la economía generó 3 millones de empleos entre diciembre del 2002 y diciembre del 2009. De estos, 1.9 millones fueron empleos formales, según el DANE, cifras que de pronto están algo desajustadas porque en ese mismo periodo los afiliados a cesantías crecieron en 2.3 millones. Y podría mencionar otras cifras y otros resultados. Pero más allá de estos números, usted, señor presidente, recobró la fe de los colombianos. Usted renovó la esperanza de que nuestro país pudiera ser viable. Usted hizo posible que los colombianos pudiéramos volver a reencontrarnos con nuestros familiares en las provincias. Usted volvió a hacer posible el sueño de Darío Echandía cuando dijo que soñaba un país en el que pudiéramos salir a pescar de noche. Señor presidente, el régimen de ahorro individual con solidaridad es una creación suya. En compañía de Luis Fernando Ramírez, de Juan Luis Londoño y otros funcionarios de la administración del presidente Gaviria, usted, como ponente de la Ley 100 de 1993, logró que el Congreso de la República aprobara la que ha sido quizás la mayor revolución a la seguridad social en la historia de Colombia. Desde entonces, nuestro país comenzó a pensar
y a implementar una seguridad social moderna, acorde con los cambios demográficos, con consideraciones de sostenibilidad financiera y fiscal y también buscando principios de equidad. Gracias a su gobierno, la cobertura en salud se expandió de un 61% en el 2002 a un 97% a finales del año pasado. Infortunadamente, en pensiones la dinámica no ha sido tan favorable, pues solo un 28% de la población económicamente activa cotiza regularmente. Pese a ello, el régimen de ahorro individual con solidaridad ha tenido un gran desarrollo. Hacia 1996, el ahorro de los fondos de pensiones obligatorias representaba menos de un 1% del PIB y hoy ya equivale a un 15%, unos 82 billones de pesos. De esta suma, más de la mitad, 46 billones, corresponden a rendimientos, producto de unas tasas de retorno superiores al 9% real, netas de comisiones, cifra que es excelente en Colombia y en cualquier parte del mundo. Por ser ahorros previsionales, los fondos de pensiones obligatorias tienen una vocación natural a las inversiones y proyectos de largo plazo, como los de infraestructura. Así, un 18% ya están invertidos en infraestructura de generación, transmisión, distribución de energía, en telecomunicaciones, en hidrocarburos. Nos gustaría muchísimo invertir más en infraestructura de transporte, como lo han hecho los fondos de pensiones de Chile, Perú, México, y por eso miramos con expectativa las estructuraciones de los nuevos proyectos, como el tramo 3 de la Ruta del Sol y las autopistas de la montaña, proyecto que después de cuidadosos estudios va a estructurar y espera construir y operar ISA. El régimen de ahorro individual ha dinamizado el mercado de capitales, ha estimulado una mejor y más eficiente asignación del ahorro nacional hacia inversiones con mayores retornos, ha inducido una mejora significativa en los estándares de gobierno corporativo de las empresas colombianas, nacionales y extranjeras, y privadas. Al proveer crédito al gobierno nacional, el RAIS también mitigó la dependencia del crédito externo y ayudó así a disminuir las presiones revaluacionistas y los riesgos provenientes de la tasa de cambio. En los últimos años, los fondos de pensiones privados han sido críticos para el nacimiento y desarrollo de la industria de fondos de capital privado. Hasta el momento, las AFP han comprometido alrededor de $1 billón en 12 de estos fondos, 2 de los cuales están dedicados al tema de la infraestructura. Y en medio de la crisis económica y financiera internacional, los fondos de pensiones han adquirido un 21% de los bonos que por un monto de casi 18 billones han emitido las empresas colombianas desde enero del año pasado a la fecha. Pese a estos desarrollos tan positivos, el sistema pensional colombiano aún enfrenta serios problemas que tarde o temprano habrá que resolver. Por eso quiero a continuación, señor presidente, hacer referencia a 2 temas. En primer lugar, a los problemas que aquejan al sistema pensional como un todo, a los 2 regímenes. Y en segundo lugar, haré referencia a los serios problemas de viabilidad del régimen público de prima media y a las consecuencias negativas que estos están generando en las finanzas públicas y sobre el sistema pensional como un todo. Sobre el primer tema, Fedesarrollo acaba de terminar un trabajo sobre el sistema pensional que fue presentado en el día de ayer en este Congreso y que deberá convertirse en un punto obligado de referencia para el gobierno, los académicos y para los analistas. Un problema común a los 2 regímenes del sistema pensional es la baja cobertura, debida fundamentalmente a la altísima informalidad que tiene el mercado laboral. Tan solo un 36% de los colombianos son afiliados activos, se han cotizado por lo menos una vez en los últimos 6 meses alguno de los 2 regímenes, y tan solo un 26% de la población en edad de pensionarse recibe una pensión, algo así como 1 millón de personas. Como discutimos en el Congreso FIAPAS o Fondos de hace un año, al estar tantas personas excluidas del mercado laboral formal, automáticamente están fuera del sistema pensional. El gran problema es que generar empleo formal en Colombia es muy costoso. Estos costos
Son los no salariales, los salariales, los costos de uso del capital, y también hay que tener en cuenta otros incentivos que afectan y tienden a los trabajadores a permanecer en la informalidad. Los costos no salariales llegan a representar un 60% del salario y en el caso de los salarios bajos un 70%. Desde 1994 estos costos han subido un 15% y por ser un impuesto al trabajo asalariado reducen la demanda por trabajo formal. Los empleadores podrían en principio reducir los salarios en un monto equivalente y no caería la demanda por trabajo, pero sucede que en Colombia la gran mayoría de los trabajadores formales ganan alrededor del mínimo, razón por la cual el mercado laboral se ajusta principalmente por cantidades y no por salarios, cayendo así el empleo formal. Pero quizá lo más grave de todos estos costos es que los llamados impuestos puros, es decir, los aportes que no se traducen en beneficios directos ni para los empleados ni para el empleador, también han subido y hoy en día representan hasta un 14% del salario, incluyendo los parafiscales. Ningún país en América Latina tiene impuestos a la nómina no asociados a la seguridad social tan altos como en Colombia. En tanto, en Brasil están en un 8.5%, en México oscilan entre 6 y 8%, en Perú son de un 2% y en Ecuador de un 1%. Según Fedesarrollo, desde 1994 hasta la fecha, o sea, en una perspectiva de largo plazo, el empleo más dinámico ha sido el informal, o también llamado de cuenta propia, pues el empleo asalariado formal estuvo estancado y solo en años recientes ha tenido dinamismo, como lo mencioné anteriormente. Pero quizá lo más grave de este fenómeno es que las personas menos calificadas, quienes ganan cerca del mínimo, son las que han caído en el sector informal, en los llamados cuenta propia. Así, mientras en el 95 un poco menos del 50% de los ocupados en situación de extrema pobreza eran cuenta propia, ese porcentaje ha subido recientemente a un 70%. Y por el contrario, los asalariados que estaban en condiciones de pobreza extrema pasaron de un 40% a un 20% durante ese mismo periodo. Otro gran problema del mercado laboral colombiano y por lo tanto de la cobertura de pensiones es el nivel del salario mínimo y su evolución a lo largo del tiempo. El salario mínimo en Colombia es inflexible y es elevado, ojo, es elevado con relación a la productividad de la economía, calculada, por ejemplo, como el ingreso medio de los colombianos. En Latinoamérica, Colombia tiene el segundo salario mínimo más alto con relación al PIB per cápita, después de Nicaragua. Los países que tienen las más altas tasas de desempleo son aquellas que observan la más alta relación entre este salario mínimo y el PIB per cápita. Además, en Colombia el salario mínimo ha aumentado a lo largo de los años. En 1996 representaba un 39% del salario medio, relación que subió a un 54% más recientemente, un aumento del 40%. En ese mismo año la relación era de tan solo un 27% en Perú y México y de un 25% en Brasil. Al subir el salario mínimo por encima de la productividad laboral, más personas terminan ganando menos que un mínimo y por lo tanto entran en la informalidad. Como han señalado Fedesarrollo, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y recientemente en Bogotá el exministro de Economía de la Argentina, Domingo Cavallo, otro factor que ha ayudado a mantener los elevados niveles de informalidad ha sido la caída que ha tenido el costo de uso del capital con relación al costo del trabajo. En tanto el costo del salario mínimo real subió un 20% entre el 98 y el 2008, el costo de uso del capital bajó un 56% en ese mismo periodo. Quienes no estén muy convencidos de este argumento deberían observar unos componentes de estas cifras, pero en dólares. En tanto, el precio promedio de los bienes de capital en dólares en los Estados Unidos subió tan solo un 1.5% entre el 2000 y el 2009, el costo de los salarios
mínimos colombianos en dólares subió un 108% durante ese periodo. En una economía cada vez más abierta, en la cual la producción transable ha tendido a crecer como proporción del PIB, este es un factor negativo que atenta contra la generación de empleo formal. Por otro lado, algunos subsidios que otorga el Estado a las personas que están excluidas del sistema de seguridad social pueden incentivar su permanencia en la informalidad y desincentivar la búsqueda o la aceptación de un empleo asalariado formal. El problema, por supuesto, no es que existan esos subsidios, sino que tiendan a ser permanentes y no temporales, y que no estén focalizados a la población más pobre y que se pretenda cubrir porcentajes demasiado altos de la población. Según la encuesta longitudinal de Fedesarrollo, un 50% de las personas no están dispuestas a perder los beneficios del régimen subsidiado por un trabajo formal con el mismo ingreso. Un incremento de la cobertura de pensiones, tanto en cotizaciones como en seguro de vejez, solo será posible cuando se reduzcan muchas de estas deficiencias estructurales del mercado laboral. Varios analistas, dirigentes gremiales y algunos funcionarios públicos han argumentado que las medidas requeridas para enfrentar estos problemas no son políticamente viables. Otros argumentan que la Corte Constitucional las declararía inexequibles porque afectarían derechos fundamentales que consagra la Constitución. Junto a centros de investigación y sectores académicos, nosotros creemos que es viable introducir cambios importantes al funcionamiento del mercado laboral y que dichos cambios profundizan principios fundamentales de la Constitución, tales como el derecho al trabajo y los principios de igualdad, de equidad y el de prevalencia del interés general sobre el particular. Para reducir la informalidad y el desempleo, se podrían, por ejemplo, diferenciar el salario mínimo por grupos de edad. En Colombia el salario mínimo de los jóvenes es demasiado alto con respecto a su productividad, razón por la cual el desempleo y la informalidad son muy altos precisamente entre los jóvenes. Esta medida ya se ha implementado con éxito en otros países y también en Colombia, con la reforma laboral del 2002. Así se podría profundizar el contrato de aprendizaje, ampliando su radio de acción y extendiendo significativamente su permanencia en el tiempo. Colombia podría también cambiar, y de hecho requiere con urgencia cambiar el sistema de indexación del salario mínimo. Por ejemplo, indexándolo solo a la inflación durante un periodo de unos 5 años. Además de inducir una mayor contratación formal de empleo, esta medida es muy importante para el sistema pensional en la medida que facilita a las compañías aseguradoras realizar una mejor estimación de los riesgos actuariales para cotizar las llamadas rentas vitalicias. Reconocemos, por supuesto, que la reforma financiera aprobada el año pasado por el Congreso de la República permite que esta contingencia, que es de naturaleza eminentemente política, sea compartida por el Estado. Se podría también diferenciar el salario mínimo rural y urbano, como lo teníamos antes. Estudios empíricos han señalado que la productividad rural, medida por el salario medio, es tan solo un 60% de la productividad urbana. Con relación a los costos no salariales, se deberían eliminar los parafiscales, o sea, hasta un 9% del salario, pero no para todos, pero sí, digamos, para unas franjas, digamos, hasta los que ganen 1.5 salarios mínimos. Y a partir de allí, y hasta un nivel que habría que determinar, que podrían ser 2 salarios mínimos, determinar los incrementos, un gradiente progresivo. Así también, digamos, se minimizaría el costo fiscal que podría tener una medida de esta naturaleza, pero que afectaría a ese número inmenso de trabajadores que están en este rango de costos laborales. Las anteriores medidas, al tender a formalizar la economía y reducir el desempleo, deberán incrementar la oferta de cobertura del sistema de pensiones.
pero creemos también que hay que introducir ajustes al régimen público de prima media. Este régimen es extremadamente costoso para los contribuyentes, pues equivale por año a todo lo que el gobierno recauda con el IVA y se destina solo a 1 millón de pensionados que en su gran mayoría no pertenecen a la población pobre. Mientras que entre 1990 y 1994, el pago de pensiones con cargo al fisco representaba alrededor de un 1% del PIB, esta cifra subió a un 4.5% recientemente, equivalente a un 20% del presupuesto nacional, como lo enfatizó esta mañana el señor ministro de Hacienda. El costo del régimen de prima media para el presupuesto nacional es de 25 billones en el 2010, y en tanto en Colombia esta deuda está aproximadamente en un 140% del PIB y cubre a un 25% de la población objetivo. En países desarrollados, sí, puede alcanzar hasta un 170% del PIB, pero cubre entre el 80 y el 90% de la población objetivo. Es muy cierto que sin la Ley 100 del 93 y sin los ajustes posteriores como la 797 y el Acto Legislativo 01 del 2005, la deuda alcanzaría hasta un 30% del PIB y el gasto anual pudo haber llegado hasta un 6-7%. Eso es cierto, pero nos preocupan, señor presidente, cambios en la tendencia del costo pensional público en los años recientes. Por vía de tutela, muchos colombianos influyentes están obteniendo liquidaciones de pensiones especiales en unos montos exageradamente altos. Ha habido casos en los cuales se han liquidado pensiones con base en el último salario, desconociendo no solo los más recientes ajustes paramétricos, sino incluso la misma Ley 100 del 93. Por efecto de demostración, hay proyectos de ley en el Congreso de la República intentando extender estos privilegios a otros conglomerados sociales. Si no se para este proceso a la brevedad, el costo que deberán asumir las generaciones futuras se va a disparar y el daño al sistema pensional puede ser irreparable. La deuda pensional pública también se ha incrementado en el último año por los traslados de afiliados del régimen de ahorro individual al régimen público. Estos traslados también son indeseables porque representan un incremento en la deuda pensional que es insostenible, que podría llegar a ser insostenible en el mediano y largo plazo. También están aumentando la deuda por otros factores, como las nuevas tablas de mortalidad y otros reconocimientos y subsidios que se han otorgado a sectores particulares de la población. Pero además de estos problemas de sostenibilidad, el régimen público de prima media debe ser reestructurado por principios de equidad. Según cálculos de Fedesarrollo, en este régimen las pensiones de aquellos que cotizan por encima de 2 salarios mínimos están desfinanciadas en promedio en un 80%, en tanto que las de los que cotizan un salario mínimo requieren un subsidio de un 88%. Pero tan grave como lo anterior, un 80% de estos subsidios lo recibe el 20% más rico de la población, mientras que el 40% más pobre solo recibe un 5%. Recordemos que en términos absolutos estamos hablando de un poco más de 1 millón de colombianos, en su mayoría no pobres, que reciben unos 25 billones de pesos, una cifra equivalente a lo que el gobierno recauda anualmente con el IVA. Es tan injusta esta situación que la podemos comparar y contrastar con el sistema educativo, en donde con menos de la mitad de los recursos de lo que el gobierno gasta en pensiones, unos 10.5 billones, se subsidia a 8 millones de niños, en su inmensa mayoría pobres. A manera de conclusión, entonces, el régimen de prima media tiene unas tendencias de sostenibilidad muy preocupantes y una situación de desigualdad que es intolerable. En estas circunstancias, acogemos la propuesta de Fedesarrollo en el sentido de transformar el actual régimen público de prima media en un régimen de solidaridad con los pobres, hacer un sistema
que no compita, que no sea suplementario, sino complementario con el régimen de ahorro individual. Las principales características del nuevo régimen podrían ser las siguientes. Primero, el seguro social no debe acabarse. Deberá, por supuesto, continuar existiendo en adelante en la forma de la recién creada Colpensiones. Segundo, la función central de Colpensiones debería ser administrar ese nuevo pilar solidario orientado hacia la población más pobre y con una baja probabilidad de obtener una pensión. Tercero, como en el caso de Chile, todos los colombianos y colombianas que cumplan 65 años y permanezcan al CISBEN deberán tener acceso a ese beneficio. Cuarto, consistente con los ingresos de esa población pobre, este beneficio deberá ser inferior al mínimo. Quinto, las personas elegibles para recibir una pensión no podrían de ninguna manera ser acreedoras a este beneficio. Sexto, para incentivar que las personas pobres coticen a pensiones, se podría definir un gradiente que adicione esos ahorros al nuevo pilar solidario. Séptimo, este beneficio integraría los programas existentes Juan Luis Londoño de la Cuesta y el programa de protección al adulto mayor. Octavo, dado que este programa costaría alrededor de 1 punto del PIB, se podría financiar en parte con una contribución a las pensiones altas, como usted propuso hace un año, presidente, y el faltante sería con cargo al presupuesto nacional. Noveno, los llamados beneficios económicos especiales, los BEPS, que están siendo reglamentados en la actualidad, creemos que deberían diseñarse en forma consistente y consecuente con este nuevo pilar solidario. Señor presidente, me he extendido en estos dos temas, la falta de cobertura del sistema pensional y los problemas de sostenibilidad del régimen de prima media, porque creo que ellos son críticos para el sistema pensional y van a marcar la agenda en pensiones en los próximos años. No he mencionado a propósito otros temas, como la reglamentación de la reforma financiera, porque en diversas reuniones con el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, hemos manifestado nuestras inquietudes alrededor de varios problemas. Esperamos que el proceso de consulta y discusión que se ha seguido con todos los gremios lleven a un feliz término la expedición de todos esos decretos. Señor presidente, señoras y señores, a diferencia de las clausuras de nuestros congresos anteriores, esta es distinta, porque también suena un poco a despedida. Esta es la última vez que usted, como presidente de los colombianos, asiste al Congreso FIAP Asofondos. Créame que al pronunciar estas palabras me embarga una gran emoción. Siento que estamos asistiendo a los últimos días de una presidencia que, como ninguna otra antes, ha mostrado tanta dedicación y tanto esfuerzo por enfrentar y resolver los problemas de nuestro país. A nadie le puede caber la menor duda de que usted honró plenamente el lema de su gobierno: trabajar, trabajar y trabajar. Tampoco creo equivocarme al afirmar que en la historia de Colombia no había habido antes tanto grado de comunicación, de intercambio de ideas entre un jefe del Estado y el sector privado. No sabemos a qué se va a dedicar usted después del 7 de agosto del 2010. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que desde la estación en que se encuentre, usted va a seguir trabajando por Colombia, aportando con sus esfuerzos y sus ideas. Usted no se va a quedar quieto, no se va a quedar callado. Eso va contra la naturaleza de Álvaro Uribe, y por eso no quiero que estas palabras sean de despedida, porque lo vamos a seguir escuchando, lo vamos a continuar viendo transformando a Colombia. No queremos despedirlo, porque deseamos volver a tenerlo aquí en este Congreso en los próximos años, en esta casa que es su casa, presidente. Pero sí queremos darle las gracias. Gracias por haber alzado su voz en los momentos
en que el país estuvo al borde de la disolución. Gracias por su obra de gobierno. Gracias por haber restaurado la seguridad de los colombianos. Pero sobre todo, muchas gracias por habernos devuelto la esperanza, la fe en que nuestros hijos y nuestros nietos podrán vivir en un país próspero y en paz. Muchas gracias.